Hola a todos, mi nombre es Lucas Robles Monti y junto a mi compañera Ivana Godoy les vamos a estar comentando fenómenos electromagnéticos, en este caso imanes. Acompáñanos. El magnetismo es conocido desde tiempos remotos. Los antiguos chinos utilizaban una piedra negra a la que llamaban Tayu Shi, que significaba piedra amante, por tener propiedades de atraer al hierro. En el siglo IV a.C., en la antigua región de Asia Menor llamada Magnesia, los griegos descubrieron un yacimiento de una piedra de color negro que mantenía propiedades de atraer a los objetos de hierro. Esa piedra se la llamó magnes, donde derivó el nombre actual magnetita o piedra imán. Podemos definir así que el magnetismo es la propiedad que tienen algunos materiales de atraer al hierro, al níquel y al cobalto. Vamos a definir a imanes, que son los cuerpos que tienen propiedades magnéticas. Una de las propiedades de una barra de un imán común es que tiene dos centros de fuerza, llamadas polos, que cercan cada uno de sus extremos. En uno de estos se lo denomina polo norte y al otro se lo denomina polo sur. El polo norte de un imán, de una brújula, se definió históricamente como el extremo que da hacia el norte, que es el que apunta hacia el norte de la Tierra, y el otro extremo se lo llama polo sur. Al usar dos imanes, ya sea en forma de barra o rectos, se puede determinar de su forma experimental las fuerzas de atracción y de repulsión cuando actúa sobre sus extremos. Cada polo de un imán recto es atraído hacia el polo opuesto y es repelido con el mismo polo. Tenemos así la ley de fuerza entre los polos o la ley de los polos. Los polos magnéticos que son iguales se repelen y los polos magnéticos que son opuestos se atraen. Nosotros, a través de una experiencia sencilla, por ejemplo de la utilización de un autito con dos imanes, hemos demostrado esta fuerza de atracción y de repulsión, que cuando se acercaban esos imanes que estaban dentro del autito y tenían el mismo polo, se veía que se separaban por la fuerza de repulsión, y cuando lo dábamos vuelta y dejábamos diferentes polos, se veía que se atraían. De esta manera explicamos cuándo los imanes se atraen y cuándo se repelan. ¿Qué más podemos hablar sobre los imanes? Podemos decir que los imanes van a poseer lo que llamamos un campo magnético, que es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas, o sea, del flujo de la electricidad. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial. En este caso, el campo electromagnético se grafica con líneas, con flechas que salen de un polo, como hemos mencionado anteriormente, el polo positivo, y se introducen en el polo negativo del imán. Una carga eléctrica que se mueve produce un campo magnético. Entonces podemos decir que un campo magnético puede ejercer una fuerza sobre una superficie eléctricamente cargada, en movimiento. Y también podemos definir la magnitud de este campo magnético, como que B es igual
a F la fuerza de atracción sobre Q la carga eléctrica por B, que B es la velocidad de esta partícula. La unidad de campo magnético va a ser newtons sobre ampere por metro. Asimismo, de esta fórmula de campo magnético podemos dilucidar y despejar la ecuación de fuerza de atracción o repulsión magnética, que es la que tenemos aquí detrás, que la fuerza va a ser igual a la carga eléctrica por la velocidad de la partícula cargada eléctricamente por el campo magnético por el seno de θ, donde el seno de θ viene a representar el ángulo en el cual se encuentra la velocidad respecto al campo magnético. A continuación, en la siguiente experiencia, se pueden hacer visibles el conjunto de líneas magnéticas que rodean a un imán. En este caso, rayamos dos virulanas produciendo un polvo metálico sobre una hoja blanca y debajo de esta misma colocamos dos imanes. A causa del campo magnético producido por estos dos imanes, las limaduras de esta virulana, estas limaduras metálicas, se magnetizan convirtiéndose en pequeños imanes y se alinean en dirección del campo magnético simbolizado con la letra B. Los imanes se clasifican. Según su origen, se pueden clasificar en naturales y artificiales. Un imán natural se refiere a los minerales naturales de los cuales tienen la propiedad de atraer a elementos como el hierro, el cobre y el níquel. Y vamos a decir que los imanes artificiales son aquellos que recaen sobre los cuerpos magnéticos que tras ser frotados con la magnetita se transforman en un imán artificial. No solamente se clasifican en naturales y artificiales, sino también se clasifican según su perduración de sus propiedades magnéticas en imanes temporales, permanentes, imanes de cerámico, imanes de tierras raras, imanes flexibles, que cada uno de ellos se caracteriza por ser diferente color. Algunos son más flexibles que otros, ¿sí? Algunos son caracterizados por una gran fuerza de atracción por ser un hierro dulce, ¿sí? Pero todos los imanes cumplen la fuerza de atracción, de atraer diferentes elementos como el hierro, el cobre o el níquel. También, antes de finalizar, nos gustaría mencionar y recordarles que vivimos en un imán gigante. El planeta Tierra funciona como un imán gigante, el cual genera un campo electromagnético que va desde su núcleo. Este es generado principalmente por corrientes eléctricas debidas al movimiento de iones de los metales fundidos en el interior de la Tierra, en concreto en una región conocida como núcleo externo. La Tierra se comporta como un imán gigantesco con sus respectivos polos magnéticos, norte y sur. Podemos decir que el polo norte de la Tierra es en realidad el polo sur de este imán y el polo sur geográfico de la Tierra es el polo norte de este imán. De hecho, así funciona el principio de las brújulas. La brújula nos apuntará hacia el norte geográfico. ¿Qué quiere decir? Que el norte de la brújula se va a sentir atraído por el sur magnético, o sea, nuestro norte geográfico. Pero a continuación, Ivana nos lo explica mejor y la acompañamos con esta última experiencia de cierre. La brújula es un instrumento que sirve para orientarse. Por medio de una aguja imantada que señala el norte magnético, quien es ligeramente diferente para alcanzar a la zona del planeta y de distintos del norte geográfico. Utiliza como medio de funcionamiento el magnetismo terrestre. La aguja imantada indica la dirección del campo magnético terrestre apuntando hacia los polos norte y sur. La brújula funciona en cualquier zona del mundo menos en los círculos polares norte y sur, debido a la conversión de las líneas de fuerzas del campo magnético terrestre.